Bueno, en este momento les doy la bienvenida al curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me alegra muchísimo volver a verlos. Pues para mí este tema de la pandemia ha sido una cosa como un poco, pues para todos, pienso yo, bastante triste y bastante como desolador y demás. Pero el solo hecho de verlos a ustedes me reconforta porque uno como profesor le entrega mucho a los estudiantes. O sea, me alegra ver pues las caras de ustedes, Jessica, Ronaldo, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Lorena, Paula, de verdad que sí, me alegra mucho. Kelly, o sea, me dio muchísima alegría volver a verlos y bueno, básicamente es como eso lo que yo les quería decir. Ver caras conocidas para mí ha sido una cosa muy interesante porque en esta pandemia uno se siente como solo, ¿cierto? Uno se siente solo. Bien. Em, pues a veces van a oír ruidos como ese en la licuadora aquí en mi casa, pero pues es como normal en la vida, todas las cosas que, que suceden, ¿cierto? Pues esta no es una aula de clase y tampoco es una oficina, sino pues es la casa mía, al igual que ustedes están en su casa. Muy bien, arrancamos entonces. Esta herramienta que yo uso, pues es una tableta, ¿cierto? Es esta tableta con este lapicero. Y entonces aquí, este se llama una Wacom. Esta tableta Wacom, pues me permite a mí escribir y pues hacer varias tareas de manera simultánea. Me permite hacer también dibujos, escribir con diferentes colores y eso. Muy bien. Son las 7:25. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, quiero que ustedes ingresen a YouTube, busquen el canal mío. Para los que no se acuerdan, mi nombre es Juan Miguel Villalatorre. Soy profesor de la universidad hace 21 o 22 años y siempre he orientado esta materia, entonces ya se imaginarán cuántas veces la edad, pues imagínense, si fueran 20 años y generalmente doy tres asignaturas al semestre, o sea, son 6 al año, pues más o menos unas 120 veces he orientado esta asignatura. Tengo una especialización en higiene y seguridad industrial. Una maestría en salud ocupacional. Y otros estudios de otras materias, pero la que nos importa básicamente es esta, ¿cierto? De igual forma, diseñé con el doctor Higuera la especialización en seguridad y salud en el trabajo, de la cual soy profesor y a final de año voy a ser nuevamente el director. Tengo algunos libros escritos sobre ruido, temperatura, iluminación, ventilación. Pues son libros pequeños, libros cortos. Bien. Pero eso no significa que el profe se las sepa todas. Si estamos, el profe es la persona que ustedes conocen, que es una persona sencilla y que si de pronto me hacen alguna pregunta y yo no la sé, pues la buscamos entre todos y crecemos todos. ¿Sí estamos? Pero pues tengo la experiencia y los conocimientos para desempeñar esta asignatura de una manera, digamos que por encima del promedio. Pues es apenas lógico. Tengo tantos estudios sobre eso
y, y bueno, y pues he dado la materia muchas veces, pero como les digo, y queda grabado, aquellas cosas que no sé, las buscamos entre todos. ¿Sí estamos? Entonces, yo les comparto a ustedes mis conocimientos y el compromiso de ustedes es, pues, también estudiar. ¿Cierto que sí? Eh, Todos ustedes han sido estudiantes míos de métodos y saben cómo es, pues, mi forma de trabajar. Quiero que estemos sonrientes, quiero que estemos tranquilos, quiero que estemos, como dice el punto número 4, nada de estrés, vamos a trabajar con tranquilidad, vamos a trabajar sonrientes, vamos a hacer chistes, nos vamos a reír. Pienso que ustedes nunca me han visto a mí ni de mal genio, ni creo que me vayan a ver, porque pues no lo soy. Y todo lo que esté a mi alcance, yo con todo gusto se los voy a dar. ¿Por qué es importante esta asignatura? ¿Por qué es importante esta asignatura? Entonces, vamos aquí a esta otra página. Bien, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Es simplemente conservar la salud de los trabajadores. Es salud en el trabajo. Es salud en el trabajo. Es mantener de la mejor manera la parte física y la parte mental del trabajador. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a hacer un pequeño break, son las 7:32, un pequeño break de unos 15 minutos, donde quiero que ustedes entren al canal de YouTube, que lo vean, que si desean se inscriban en ese canal para cuando el profe suba las clases, pues inmediatamente les reporte a ustedes eso. También quiero que se tomen un tintico, ¿cierto? Y estaríamos a las 7:45 de la mañana eh, aquí sentados nuevamente. ¿Les parece? Entonces vamos a detener la grabación. Vamos a detener la grabación y nos vemos en unos 15 minutos. Entonces compartimos los videos que estamos haciendo en clase. De igual forma, de igual forma, dejamos unas tareas, las cuales las tenemos que hacer y subir a Classroom. Entonces son plataformas que todos conocemos, que todos sabemos, y hace que esta clase, pues, sea una clase importante sobre la cual les va a servir a ustedes el día de mañana. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? La seguridad y salud en el trabajo. Muy bien.
Vamos a suponer que tenemos un trabajador que tiene 20 años. Este trabajador gana 1 millón de pesos mensuales, pero el trabajador muere. Era, era un trabajador que estaba arreglando un techo en la empresa. Un trabajador que estaba arreglando un techo en la empresa y muere. El trabajador tenía 2 hijos pequeños. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? El abogado de la víctima va a demandar a la empresa por un dinero. La esperanza de vida, dice el abogado, era de 70 años para este trabajador. ¿Por cuánto creen ustedes que lo va a demandar? ¿Por cuánto creen ustedes que va a demandar el abogado a la empresa? ¿Cuánto dejaba? Kelly, cuéntame, más o menos cuánto crees tú. Pues usted dijo que se ganaba 1 millón, pues Sí. los 70 años, Eso, entonces ¿cuánto? 12, como 70, como, a ver, 12, como 100, ciento algo de millones, No, creería yo. no, no, a ver, Paula, Ronaldo, Sí, profe. Eh, yo creería que como unos 200 vamos a ver. millones. Kelly está cerca. Kelly, solamente coge la calculadora. A ver, Paula. De profe que estoy buscando la calculadora. Dale, dale. No es por 70 millones. No, 70 años. Bueno, 70 años es la esperanza de vida, pero yo tenía 20. 600 millones. Pero resulta que no solamente al trabajador le pagan los 12 salarios, sino que más o menos le pagan 2 salarios más. Y esos 2 salarios más corresponden a las primas, corresponden a cesantías y todo esto, ¿cierto? Ya estaríamos hablando más o menos de unos 14 salarios al año. 14 salarios por cada año y le faltarían 50. 700. 700 millones, imagínese usted. Estas se llaman las prestaciones, unas 700 millones, una indemnización o una demanda económica. Pero también hay algo que se llaman daños morales. Esos daños morales los van a sufrir este par de muchachos, los 2 niños, porque pierden a su papá. Y eso también, y eso se llama el precio del dolor. Y ese precio del dolor también tiene un pago que es similar, casi igual a este de acá. Entonces estaríamos hablando de otros 700 millones de pesos y hablaríamos de 1.400 millones de pesos, sobre lo cual el abogado va a demandar a esa empresa. ¿Cómo le parece a la empresa? Entonces, se hace importante a nivel económico para todas las empresas el tener a ingenieros o a personas o ayudantes o a colaboradores que estén velando por la seguridad y salud en el trabajo, en una empresa. Y hacemos referencia acá arriba, hacíamos referencia a una salud de carácter físico y de carácter mental. La salud física y la salud mental. Salud física y salud mental. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, bien. Empecemos a hablar un poco de historia. Los primeros vestigios
que se conocen de los trabajos del hombre son las pirámides de Egipto. Y esas pirámides de Egipto las construyeron por allá en África, en Egipto, al lado del río Nilo. Y el río Nilo viene pasando por aquí. Y entonces pintémoslo, el color del río, ¿cierto? Y ese río, sobre ese río, venían entonces todos esos grandes bloques rectangulares que los traían en unas barcazas. Entonces estamos hablando de la época antigua. Y la época antigua está en el año 2500 antes de Cristo hasta 1733 después de Cristo. En la época antigua. Y en esa época antigua entonces decimos que hablamos acerca de varias cosas. La primera de ellas es que había unos esclavos y había un faraón. Había unos esclavos y un faraón. Esos esclavos, había unos esclavos, había un faraón. Y el faraón tenía a su vez a unos supervisores que hacían básicamente trabajar a esos esclavos. Y esos esclavos tenían ciertos riesgos, ciertos peligros, como por ejemplo, desde las canteras donde sacaban, en las canteras, ellos empezaban a moldear esas piedras y en esas moldeo de esas piedras salían desprendidas unas partículas o unos proyectiles que impactaban en la piel de ellos y en los ojos y otros órganos. Y empezaban estas personas como pues a herirse, ¿cierto? Y entonces se tenían que ir 2 o 3 días a que se recuperaran y volvían después. Y entonces eso era una pérdida para el faraón porque estas personas tenían que comer y el faraón tenía básicamente que pagarles a ellos. De igual forma, cuando pulían esas piedras y cuando las trabajaban, salía un desprendimiento de un polvillo y ese polvillo también les generaba un daño a nivel pulmonar. Después pasaban de esas canteras y había un transporte y ese transporte era hacia las barcazas a través de unos troncos que llevaban esas piedras, ¿cierto? Y entonces de esa manera las llevaban hasta los barcos. Y en los barcos los transportaban hasta el río Nilo y aquí está el barquito de arroz. Aquí está el barco con las piedras. Perfecto. Bien. Entonces hay una cantidad de actividades que les estoy comentando. Aquí era pues básicamente hacer el pulimiento de esas piedras. Aquí era ese transporte y estos son los troncos que van girando y van desplazando ese material hasta los barcos y en los barcos llegan hasta cerca de la pirámide, las bajan esos bloques de piedra y los transportan nuevamente y enseguida hay un grupo de trabajadores, perdón, de esclavos que empieza a montar hacia la parte de arriba de las pirámides esos bloques enormes de esas piedras y en cada uno de estas partes hay un peligro, hay un riesgo y pueden identificarse los diferentes riesgos que hay ahí. ¿Y cuáles son esos riesgos? Y entonces hablamos que en seguridad y salud en el trabajo se habla de manera seguida de algo que se denominan los riesgos profesionales. ¿Pero qué son esos riesgos profesionales? Los riesgos profesionales. Entonces quiero que cada uno de ustedes mencione diferentes riesgos profesionales que hay, por ejemplo, en una empresa. Díganme, pues, muchachos,
riesgos profesionales y yo aquí los voy clasificando dependiendo de lo que sea. Paula, Claros, cuéntame, en una empresa, ¿qué puede suceder? Profe, pues no sé, con respecto a la parte de aseo, digamos, si están haciendo aseo y una persona está caminando muy rápido por algún sitio y no ve y no está la señalización, pues se puede deslizar o algo así. Una caída y parte de la cabeza, una caída. Caídas, fracturas. ¿Cómo, profe? No se le escucha entrecortado. Una caída, eso es. Una caída con una fractura, ¿cierto? Está perfecto. Jessica, por favor, dime algo así. Y yo aquí lo voy clasificando y nos vamos dando cuenta de qué se trata los riesgos profesionales. De algún ejemplo, cada uno le voy a pedir un ejemplo de algo que pueda suceder en una empresa. Que estén trabajando, por ejemplo, en un laboratorio con insumos químicos, entonces sería un riesgo químico. Sí, pero ¿se quema o tiene problemas Ah, sí. de respiración? Bueno, tienen problemas de respiración. Tiene problemas de respiración. Problemas, entonces, problemas respiratorios. Respiratorios. Por alergia, puede ser. Por alergia. Por alergia química. Por alergia con producto. Por alergia con producto químico. Laura Camila, cuéntame. Un ejemplo de alguna cosa, ponme. Profe, por ejemplo, cuando hay mucha maquinaria, entonces no utilizan como los implementos necesarios. El ruido pues causa de pronto alteraciones auditivas. Alteraciones auditivas. Entonces, auditivas, digamos que es una pérdida de la audición. Y esa pérdida de la audición la vamos a llamar hipoacusia. Hipoacusia. Un estudiante que me está pidiendo algo. Entonces, alteraciones auditivas, entre paréntesis, vamos a pedir hipoacusia. Vamos a decir hipoacusia. Bueno, realmente se llama hipoacusia neurosensorial. Inducida por ruido. Entonces, el común de la gente lo llama sordera profesional, pero nosotros lo vamos a llamar hipoacusia. ¿Listo? Hipoacusia. Bien, perfecto. Kelly, Ronaldo, Javier, más cuéntenme a ver. Dale, Kelly. Profe, de pronto electrocutarse, las personas que trabajan como en Una, eh, energía y eso. ajá, electrocución. La electrocución puede derivar en la muerte. Claro que sí, puede derivar en un paro cardíaco. Siéntenme aquí que aquí dice electrocución o lo repito. Repitamos. Repitamos ahí quedó. Pero como se dan cuenta, electrocución. Como se dan cuenta, yo estoy aquí clasificando en un color azul y en un color amarillo. Y ustedes se van a dar cuenta del por qué. Ronaldo, cuéntame. Dame un ejemplo. Profe, yo también opinaría de un riesgo a través de enfermedades musculares o óseas, que puede ser una posición, la misma posición siempre, o una falta de movilidad o alguna posición repetitiva o rígida. Ah, sí, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí daños osteomusculares por mala posición.
Perfecto, gracias. Bien. Javier Camilo, dame un ejemplo. Sí, profe, yo creo que, por ejemplo, en la industria cárnica las personas están muy propensas a sufrir, digamos, algún tipo de corte o pérdida de alguna extremidad pues, por manejo de utensilios cortopunzantes, digamos, o sierras. Entonces, me parece eso. Una amputación. Perfecto, ya lo escribí. Mafe, porfa, dame un ejemplo. Lorena, Esto puede ser las personas que trabajan en los sitios de rayos X. ajá, Las personas que trabajan con eso pues son propensas a tener algún cáncer o alguna cosa de esas. gracias por el... Muchas gracias. Profe, ¿me escuchó? Ocupacional, ocupacional, por exposición a rayos X, RX. Perfecto. Angie, Whitman. Angie, ¿me hablaste ahorita? Profe, puede ser el ritmo de trabajo elevado que puede ocasionar estrés, no ¿Inglés? sé, Ujú. ¿sí? Sí. Me Se gusta llama saber por qué. ocupacional. Ajá. Whitman. Profe, podría ser trabajar con microorganismos, no sé, riesgo biológico por alguna enfermedad de... Sí, 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 perfecto. Los virus o bacterias. Jessica, Elena, Fabio. Profe, pues yo diría que también por ejemplo, un daño visual que se le pueda presentar a algún operario por falta de los EPP, que sería pues elementos de protección personal, como pues podría ser las gafas y digamos a la hora de trabajar, pues le ocasione, digamos, daños en la retina o algo así, diría yo. Sí. Repítenos el ejemplo, Fabio. Por ejemplo, que un operario esté laborando, no sé, digamos, por ejemplo, en soldaduras y no tenga, digamos, por ejemplo, un elemento de protección personal, como digamos, lo puede hacer una gafa especial para dicha labor, entonces le ocasiona un daño visual. Enfermedades en la córnea por exposición ¿De la qué? a rayos ultravioleta. A rayos ultravioleta. De la córnea. De la córnea, sí. Eso genera. Otro ejemplo. Wisma, ¿ya nos pusiste un ejemplo? Sí, profe. ¿Otro? Otro. Paula, otro. Lorena. Profe, digamos, Profe, por algún desastre natural o algo así que ocurra, No eso muere. sería un riesgo. Yo también diría que, pues como dijo mi compañero, las máscaras de protección, por ejemplo, en lo de las empresas de asbesto, Ah, que pues esa asbestosis que les da cáncer en los pulmones. sí. Neumoconiosis y cáncer de pulmón. La neumoconiosis, muchachos, aquí están los pulmones del trabajador. Entonces ingresa, bueno, aquí está la vía respiratoria, entonces ingresan las vías respiratorias y pues se queda dentro de los pulmones y como no puede salir,
se genera una neumoconiosis, que es el recubrimiento de ese polvillo en los alvéolos. Y entonces, ¿qué sucede? Como eso no puede salir, se queda dentro de los pulmones. Y entonces lo recubre esa telita y empieza a conformarse algo que se llama una fibrosis quística en los pulmones y el trabajador pierde capacidad pulmonar. Entonces, en vez de respirar como respiramos nosotros, ese trabajador básicamente va a tener una pérdida de capacidad laboral a causa de una disminución de la respiración. Y puede, bueno, entonces otros pedacitos, entonces miren ustedes que aquí tenemos otros, pongamos que estos de color rojo son más pequeñitos, ¿sí? Son más pequeñitos y pasa directamente por el sistema circulatorio a hígado y riñones. Pongamos aquí, hígado y riñones. Y entonces esas partículas quedan aquí en hígado y riñones, algunas salen y otras no. Aquellas que no salen hacen que se convierta ese problema en un cáncer de carácter ocupacional, porque como no puede salir ese elemento extraño del cuerpo, se queda dentro del cuerpo y le puede llegar a causarle la muerte al trabajador. Cáncer ocupacional a partir de la inhalación de algún tipo de polvo, de humo, de gas, de vapor, de fibras presentes en el ambiente. Para eso son los elementos de protección personal. Bien. Javier, ¿ya me dijiste algo? Sí, profe, yo dije el de la amputación, pero también pues se me ocurre, digamos, el riesgo del trabajo en alturas, por ejemplo. Sí, sí. Sí, es la caída, ¿no? Dale. Mafer, dame otro ejemplo. Profe, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Túnel del carpo en secretarias o personas que digitan mucho. Sí, sí, sí. Túnel del carpo. Síndrome de túnel del carpo, perfecto, gracias. Mafe, dame otro ejemplo. Lorena, si puede, dame otro ejemplo. Profe, otra podría ser el de las personas que utilizan los taladros, esas personas que siempre están como ese movimiento de las manos. ¿Luciano? Sí. Ajá, sí, ese. Sí, sí. No sé cómo se llama, pero creo que le puede dar Parkinson o esa cosa que uno le queda pues en las manos, un movimiento. Ajá, se llama enfermedades causadas por vibración. Otro podría ser las malas fuerzas, que digamos suban un bulto, una caja o algo y puede causar una hernia. Sí. Profe, no sé, pues ya que ahí se mencionaba estrés ocupacional, no sé si también se puede incluir como el maltrato, o sea, como un maltrato en el trabajo, como un tipo de bullying en el trabajo o algo así, que conlleve pues a una depresión, estrés. Sí, exactamente. Mira que Un riesgo psicosocial. ajá, sí, sí, sí. Hay algo bien interesante. Y eso es una prostitución laboral y hay una norma que yo quiero que por favor la estudien, que se llama la Ley 1010 del año 2010, que se llama también conocida como la Ley de Acoso. Entonces, por favor, la estudian, sobre todo la Ley de Acoso, la Ley 1010. Problemas psicológicos. Profe, por ejemplo, si alguien se enferma del estómago, digamos una ETA por comer algo en el casino de la empresa.
Ujú. Entonces, cuando yo trabajaba en Alpina, no les conté, yo trabajé en Alpina varios años y nos dio una... bueno, entonces eh, resulta que, a ver, yo me acuerdo con ese ejemplo que acabas de decir, a la señora del casino le regalaron, creo que fue un kilo un kilo de, no era leche condensada, sino esta otra, ¿cómo se llama? Crema de leche. Un kilo de crema de leche. Y la señora parece que le echó mucho a la ensalada y todo el mundo, toda la gente de producción, pues, o sea, tocó esa tarde suspender las labores porque todo el mundo en producción estaba con una enfermedad diarreica aguda. Es importante tener en cuenta eso, no se sabe si fue efectivamente por la cantidad que le echó o si era porque de pronto esa crema de leche ya estaba con problemas de vencimiento o hubo problemas con temperatura. Pero eso es muy normal que suceda en los casinos. Enfermedad diarreica aguda. Ajá. Como ustedes se dan cuenta, entonces registramos en color amarillo los accidentes y en color azul las enfermedades. Entonces podemos decir fácilmente que los riesgos profesionales son pues la clasificación de accidentes y enfermedades. No nos vayamos a olvidar. Voy a escribir aquí. Los riesgos profesionales pues, son los accidentes y en color azul las enfermedades. Ahora, no nos olvidemos entonces, riesgos profesionales los entendemos como accidentes y enfermedades. Entonces estábamos acá con este tema del faraón y todo esto, y nos dimos cuenta que efectivamente teníamos nosotros a unos esclavos que estaban laborando, trabajando, había realmente una gran cantidad de riesgos de carácter profesional. A esos trabajadores en cada uno de estas fases, de estas partes de la producción. Entonces, vamos a identificar tipos de riesgos profesionales a enfermedades, 5 tipos de riesgos de trabajo en cuanto a accidentes presentados en esa época antigua. ¿Listo? Y lo vamos a hacer antes de las 6 de la tarde a Classroom. Yo ahora más tarde abro los casilleros y ustedes los meten. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto? Entonces, vean, las tareitas que yo pongo en el día van a valer una décima. ¿Una décima de qué? Pues ya después vamos a ver cómo lo clasificamos esas décimas, a ver qué hacemos. Pero lo que sí es cierto es que nos tienen que subir a Classroom. Vámonos entonces ahora con la época de la Revolución Industrial. Lorena, ¿tú estás en la finca? Sí, señor. ¿A dónde queda? Qué chévere. En Puerto Rico, Caquetá. No te puedo creer, ¿estás en Caquetá? Sí, señor. Lorena, ¿por qué no haces una cosa y nos mandas el sitio donde estás en el grupo de WhatsApp? En la localización. Ah, bueno. Mándalo para ver dónde estás. Chévere. Bueno. Dale, a ver, y todos chismoseamos acá. Mafe, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Jambaló, profe, en mi casa, en mi pueblo, en mi vereda. Mándanos la localización también. A mí me parece saber a dónde estamos y todo eso. No, Ay, que sí, voy a mandar la mía. no. Ah,
Sí. Mira, ahí de No, yo no. Mafe, usted Luego no me compró encuentran muy fuerte ni rápido. vereda. para la habilitación. Mira, yo mandé la mía. Ya. Ahí, compartámonos para saber a dónde nos encontramos. Me parece chéverísimo. Ay, Mafe, para saber dónde queda Jambalón. A mí me parece chévere. Lo queda 3 horas de Popayán nomás. Eso. Lorena, ¿lo mandaste? No, la estoy buscando, ya casi le envío. Dale, dale. Mira, lo coges acá aquí donde dice ubicación. Entonces, mira, en el más, hundes el más. Hundes el más y eso, perfecto. Ahí me está por aquí cerca. Hundes el más y ahí sale la ubicación. El 91 kilómetros, el Pitalito. Qué rico Pitalito. Pitalito es caliente, ¿cierto? Claro. Sí, señor, es caliente. Pero ha estado haciendo bastante frío. ¿Sí? Qué chévere. Kelly. Kelly, ¿dónde estás? Se envió mal, profe, no sé. No sé, así. Estoy en la Unión Nariño. De la Unión. Jessica. Qué chévere. Jessica está por allá en el norte. Voy a enviarla de nuevo. Dale, dale. Ahí ya se. Jessica, ¿en qué parte es que estás? ¿En Pitalito? No, profe, yo estoy en Popayán. Paula es la que está en Pitalito. Ah, eh, qué rico, Pitalito. Muy chévere. El Huila es una cosa muy bonita. Bueno, entonces, época de la Revolución Industrial arranca en el año 1733 hasta el año 1850. Y en el año 1850, o sea, 1733, viene lo que es la Revolución Industrial. Inicia con un señor que se llamaba James Watt, quien se inventó la máquina de vapor. La máquina de vapor. Y esa máquina de vapor funcionaba de esta manera. Tenemos entonces una caldera y en esa caldera pues había agua y había temperatura en la parte de abajo que calentaba esa agua y esa agua empezaba a hervir y se comunicaba con un pistón. Y ese pistón hacía bajar una biela que estaba conectada con un cigüeñal
Y entonces, de esa manera, venir en el agua, hacía que hubiera presión y entonces aquí bajaba el pistón y al bajar el pistón giraba ese cigüeñal y entonces había un movimiento rotatorio. Y ese movimiento rotatorio pasaba directamente a un movimiento oscilatorio y entonces ahí fue como empezaron a inventarse pues los telares, los telares y las máquinas de coser, pero que ya utilizaban la fuerza motriz, y entonces ya, pues, las personas empezaban a quedarse desocupadas debido a que esta máquina tenía la misma fuerza. Esta máquina podía reemplazar a 5 o 6 personas y de esa manera fue entonces cómo empieza el tema de la revolución industrial y ya una sola persona maneja una máquina, una sola persona maneja una máquina y estas otras 4 personas manejaban 4 máquinas. Entonces, claro, la producción aumenta, un alto nivel de producción, un alto nivel de ingresos y una baja mano de obra. Y una baja mano de obra. Tenemos también aquí a Taylor, quien fue el padre de la administración industrial. Es el padre de la administración, es el padre de la ingeniería industrial. Y por decirlo de alguna forma, es el tío de la ingeniería agroindustrial, o sea, porque nosotros tenemos una parte administrativa muy fuerte. Hablamos de Taylor, hablamos de Jane Watt, hablamos también de Smith, y tenía unas teorías administrativas de la producción. Y entre estos dos señores, Taylor y Smith, dijeron que se debería dividir las labores en una empresa entre la parte administrativa y la parte operativa. Decía también que la parte administrativa era la encargada de generar las ideas, de generar los recursos, de generar las ventas y de generar las políticas. Y que en cambio la parte operativa, lo único que tenían que hacer era producir lo que la parte administrativa le ordenaba que hacer. Y entonces vienen de esa manera esos cambios económicos a partir de la época de la revolución industrial, donde efectivamente la parte administrativa y gerencial son aquellos que ganan más porque son, de alguna forma, los que piensan en la proyección de la empresa.
Entonces, desde ahí viene la división de la administración y de la operación. Dice entonces, de esa manera, que unos ganan más que los otros por eso. Bien. Viene luego la época de los científicos. Y en esa época de los científicos, del año 1850 a 1945, donde hay unas personas importantes como por ejemplo Babbage y otros, que empiezan a hablar de la salud en el trabajo. Este amigo Taylor también nos habla de la salud en el trabajo. Mafe, manda a decir Ronaldo que la vayan a visitar. En el chat. Bueno, yo tengo curiosidad por saber quién dice aquí iPhone. Aquí hay alguien que dice iPhone, pero que no lo abre. ¿Quién es? Mientras aparece, vamos a mandarlo a la sala de espera. Bien. Entonces, cuando uno tiene o sea, yo necesito que ustedes estén presentes, ¿cierto? Porque como dice el rector, es, bueno, el rector no, ¿quién fue que dijo? Un vicerrector, si mal no estoy. O el decano dijo que nosotros no éramos virtuales, sino que éramos presenciales. ¿Listo? Bien. Bien, entonces aquí tenemos que nos hablaban también nuestro amigo, eh, nuestro amigo Taylor, nos hablaba que la salud de los trabajadores era muy importante, muy importante, porque había mayor rendimiento, a mayor salud, mayor rendimiento. Salud en el trabajo. Y esa salud, hablamos de los riesgos profesionales y hablamos de la salud física y de la salud mental. La salud física y la salud mental. Podemos hablar de varias cosas. La salud física, bueno, ahorita hablamos de eso. Yo, ¿quién? Es que no te identifico, que dice iPhone, pero no sé quién eres. Me llamo John, profe. No, bueno, John, bienvenido y la cámara abierta, por favor. Gracias. Y hablamos de la salud como, bueno, lo que acabo de decir acá, la salud física, la salud mental y los riesgos profesionales. Luego viene la época, luego viene la época moderna. Desde el año 1945 hasta la fecha. Y en esa época moderna, pues vienen, bueno, este año 1945 es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces desde ahí parte de esa época moderna, desde la Segunda Guerra Mundial. Y se caracteriza esta época por los avances en la medicina y la electrónica, y pues todo lo que tiene que ver con la administración moderna. Moderna en las comunicaciones,
las comunicaciones. Perfecto. Entonces, básicamente esa época moderna nace en todo eso. Perfecto. Bien. Decimos entonces que vamos a hablar en esta primera parte de unas normas en seguridad y salud en el trabajo. La primera de ellas inicia, bueno, antes de esto hablamos entonces del general Rafael Uribe Uribe. General Rafael Uribe Uribe, donde la primera norma que sale por el Congreso es, o parte del año 1905, la presenta el general, y esa norma sale por allá en el año 1910, después de que el general había muerto. Y el general decía, así como los militares y policías tienen un régimen de salud y pensión, los trabajadores que son el motor económico del país también deben tener una pensión y un sistema de salud. Entonces, esa norma en Colombia viene del año 1905, cuando el general Rafael Uribe Uribe, cuando era presidente, le propuso al Congreso efectivamente eso, que todos deberíamos tener un sistema de seguridad social en salud y en pensión. Por allá en el año 1993, nace la Ley 100. ¿Ya copiaron? ¿Puedo cambiar de hoja? Alejandro Vivas, ¿ya copiaste? Sí, profe. Bien. En el año 1993 nace la famosa Ley 100. Y esa Ley 100 tiene básicamente tres aspectos importantes. Voy a escribir eso más bonito. Y es entonces cuando aparece el sistema de seguridad social en salud. Sistema de seguridad social. Profe, no está apareciendo lo que escribe. Sí, profe, no aparece.
Sí. ¿No parece? No, profe, todavía aparece lo de época No, profe, no se ve. electrónica, Ah, administración moderna. ya, listo, listo, listo. Perfecto. Bien. Mafe, mándanos la ubicación de donde estás, que me causa más curiosidad lo que le dijiste a Ronaldo. Mafe, Ahorita la mando, profe, un momentico, es que mi celular se murió. ¿por qué? Mafe, esos pajaritos, Porque estoy... ¿Ah? esos pajaritos que suenan son allá en tu finca. Ah, no, pues estoy así en mi casa, pero pues como todo es montaña y árboles, entonces escuchan los pajaritos. Qué Pero bonito. no son míos, Pero esos andan por los árboles. estás en el celular. Estoy en mi computador, profe. Ay, ¿por qué no nos muestras un poquito lo que hay afuera? Es que se ve que es súper bonito. Jambaló es muy bonito, me han dicho. ¿Ah? Jambaló es muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí, Muéstranos. es muy bonito. muéstranos. Muchas lomas, pero muy bonito. Sí, sí. Muéstranos un poquito hacia afuera. Sí, profe, estamos en clase. Dale. No podemos desconcentrarnos. No, eso es parte de todo. Acuérdate que el cuarto punto dijo que no tenía que ver esto. Ay, profe, hombre. A ver, ¿Qué, profe? mira que Jaime No dice, se lo puedo- todos en el grupo estamos queriendo ver allá, porque aquí todos estamos en cuatro paredes y tú estás allá en una parte muy bonita. Entonces, que todos muestren y así ya no miramos la clase. Eso, muestre, muestre. A ver, ¿Sí se ve? sí. Ay, no, qué bonito. Yo sabía. Y son unos árboles grandotes. Ajá, por allá, ay, sí. Ajá. ¿Y hay ardillas? Sí, por aquí pasan unas ardillas todos los días. Hoy no las veo. Ayer cuando estaba en clases de diseño pasaron. ¿De verdad? Ujú. Y ya, Bueno, pues sí. ahorita estoy por acá arriba, entonces no puedo salir. Se me Dale, va el internet. súper lindo, Mafe, te felicito. Bueno, hablamos del sistema de seguridad social en salud. Que vamos, miren que todo el mundo dice que qué bonito, que vamos a Jambaló, pues sería chévere. No, profe, acá no los dejan entrar así como así nomás. No, está Eso, caliente. ¿verdad? Está caliente la cosa. ¿Y por qué? Por todos los actores armados que hay por acá, entonces es mejor. Nosotros estamos acá encerrados, no hemos salido, entonces es mejor quedarse y no entrar. Gente desconocida no acepta. Mira, ¿no? Pero muy chévere, muy bonito por allá. Mándanos la ubicación. Algún día, cuando tenga carro, los traigo. Bueno, bueno, ok. Sistema de seguridad social en salud, sistema ¿no? Administradora de fondo de pensiones.
Qué bonito haber visto eso por allá, porque nosotros aquí estamos en 4 paredes. Y administradoras de riesgos laborales. Bien. Aquí están, en esta parte, están las EPS, las IPS, las ARS. Aquí están las AFP. Aquí están las ARLs. Las administradoras de fondo de pensiones y las administradoras de riesgos laborales. Las EPS, las IPS y las ARS. Administradoras de régimen subsidiado. Institución prestadora de salud. Las entidades promotoras de salud. O sea, las oficinas, los hospitales y las administradoras de régimen subsidiado. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe. Yo les pregunto, ¿qué es una EPS? Un seguro médico, ¿no, profe? Bueno, la EPS es... Una entidad promotora de salud, ¿no? Sí, pues. ¿Pero qué? O sea, uno va a la EPS a que le saquen sangre. No. No, porque uno vaya... Hay una cantidad de señoritas con falda azul y toda la cosa y uno dice, sáqueme sangre. Entonces allá, no, yo no sé sacar sangre, yo soy secretario. Entonces, La EPS es como donde los encargados de la afiliación de los usuarios, de las citas, y la IPS ya sería como la parte práctica pues, de la salud, los laboratorios, todo eso. la EPS es una entidad financiera, ¿cierto? Que maneja que el pago de los hospitales y todo eso, que les llegan unos dineros provenientes de un pago que una plata la paga el empleador y otra plata la paga el empleado, y ellos administran ese dinero y bueno, mantienen el equilibrio básicamente del tema de la prestación de los servicios de salud. Y entendemos la prestación de los servicios de salud como, eh, como todo aquello que está directamente relacionado con la parte laboral o del pago de una cuota hacia una oficina y esa oficina se encarga de administrar a través de la IPS esa prestación de esos servicios de salud. La IPS es una institución prestadora de los servicios de salud, como por ejemplo Susana López, el Hospital San José, como por ejemplo aquellas instituciones de primer nivel, le ponen pues pues las curaciones de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel y de quinto nivel. Entidades prestadoras de servicios de salud. Y entonces uno va a la EPS y le dicen, no, eso es no post. ¿A alguien de ustedes le ha dicho que eso es no post, por ejemplo? ¿Qué significa no post? Que no está dentro del seguro, plan obligatorio de salud. Eso. Que son como enfermedades raras o cosas. Eso. Entonces le dicen, no, es ibuprofeno lo que le dan, en vez de darle una pastilla de mejor rango, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues el ibuprofeno es lo que está ahí en el post.
Y las ARS son las administradoras de régimen subsidiado, más o menos como como la EPS, pero la parte subsidiada del gobierno. Entonces decimos que esos aportes a esa EPS se pueden hacer de manera voluntaria y de manera obligatoria. Lo hace de manera voluntaria aquella persona que quiere cotizar a salud, y también si alguien quiere cotizar a pensión, también lo puede hacer. La persona puede cotizar simplemente a salud. ¿Preguntas hasta ahí? AFP, administradora de fondo de pensiones. Entonces es cuando la persona puede cotizar o voluntaria o obligatoriamente a pensión. ¿Quién cotiza de manera obligatoria a pensión? Todos los trabajadores por contrato. Todos los trabajadores cotizamos de manera obligatoria. Y una parte la paga el empleador y otra parte la paga el empleado. ¿Cierto que sí? Bien. Entonces, vamos a averiguar. Acá tenemos el empleado aporta dinero y el empleador aporta otro dinero. Entonces decimos que la AFP son las administradoras de fondo de pensiones, y esas administradoras de fondo de pensiones reciben o captan ese dinero para la pensión futura de ese trabajador. ¿Y cuándo se pensiona un trabajador? Yo pregunto. Kelly. Cuando ha cumplido con las horas laborales y también con la edad aquí en Colombia. Eso. ¿Cuántas semanas laborales debe haber cotizado ese trabajador para pensionarse? 1.300 semanas, no sé, ¿no? Sí, 1.300 semanas. ¿El hombre 1.300 semanas y la mujer 1.300 semanas? No estoy seguro. Elena, ¿tú qué opinas? Profe, ¿me preguntaste? ¿Dime? Sí. ¿Me preguntaste? ¿Cuántas Profe, no. La verdad no sé cuántas semanas tiene que cotizar la persona. Ajá. Yo pregunto que si cotiza lo mismo un hombre que una mujer. No, yo creería que la mujer menos, ¿no? ¿Por qué? O igual. La mujer no tiene que cumplir cierta edad y el hombre más edad, ¿no es así? La mujer se pensiona a los 57 y el hombre a los 62. ¿Por qué? En Colombia, lo que en semanas son 1.150 semanas para el régimen privado y 1.300 en el público. Eso es como la... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la mujer se pensiona con menos años que el hombre? Porque la mujer tiene que levantarse más temprano por muchos factores, empezando por levantar al marido, a los hijos, el trabajo del hogar, el trabajo el trabajo de la mujer, el desgaste de la mujer por tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la legislación colombiana ha
ha dicho, efectivamente, la mujer se va a pensionar con 57 años. Esa es la primera. Como tú lo dijiste ahora, Kelly, se tienen que tener en cuenta dos cosas: la edad y las semanas cotizadas. Efectivamente, las semanas cotizadas son las mismas para el hombre y para la mujer, 1.300 en promedio. Y la persona se pensiona con el 62% del promedio de los ingresos de los últimos 10 años, para que lo tengamos presente. ¿Cuánto le descuentan al trabajador? ¿Y cuánto le descuentan? ¿Y cuánto debe pagar el empleador por eso? Cuatro el trabajador, bueno, el empleado, y 12 el empleador. Espérate un segundo. Es el empleado, entonces, voy a borrar esto y lo vuelvo a escribir. Empleado y empleador. Empleado y empleador, muy bien. Exacto, por las cargas domésticas. Bien, entonces, al empleado le descuentan el 4% para salud y el 4% para pensión. El empleador, ¿cuánto tiene que aportar para salud y cuánto tiene que aportar para pensión? Para salud 8.5 y para pensión 12. Para salud, 8.5 y para pensión, 12%. O sea que si un trabajador gana 1.000.000 de pesos, ¿cuánto le descuentan para pensión y cuánto le descuentan para salud? Ah, 1.000.000 por 4%. A ver, calculadora. 40.000. Pues para calcular el 4% de 1.000.000 no se necesita calculadora. Es 40.000, ¿cierto? ¿Y cuánto debe pagar el empleador por pensión y por salud? 85.000 y 120.000. O sea que si un empleador quiere contratar a una persona por 1.000.000 de pesos, ¿cuánta plata tiene que sacar efectivamente? Hasta ahí 1.205.000. Sí, porque son 85 más 120, ¿no? Imagínate, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la otra pregunta es, ¿quién asume los riesgos laborales? ¿Quién los paga? El empleador. No estoy mal. Sí, sí, totalmente el empleador. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Entonces esa es la gran pregunta. Tenemos diferentes riesgos. Riesgos clase 1, riesgos clase 2, riesgos clase 3, riesgos clase 4, riesgos clase 5. Para mañana
Vamos entonces a investigar esto. Y vamos a hacer unos ejercicios que tenemos que resolver para mañana, unos ejercicios. Entonces, vamos a clasificar. Ese cuadrito que hicimos acá, vamos a clasificarlo y vamos a hacer 5 ejercicios. 5 ejercicios con sueldo. Ustedes inventan el sueldo y me dicen, vea, el empleador paga esto, el empleado paga esto. Si el riesgo 1 paga esto, si el riesgo 2 paga esto, si el riesgo 3 paga esto, si el riesgo 4 paga esto, y si el riesgo 5 paga esto. Y lo subimos entonces a Classroom. De igual forma, tenemos una tarea que es averiguar 5 enfermedades y 5 accidentes que pudieron haberse presentado en esas fechas de por allá del año, por allá cuando se inventaron las pirámides. ¿Se acuerdan esto? Y tenemos entonces que vamos a tener esos 5 enfermedades y 5 accidentes que pudieron haber ocurrido en la época antigua, por allá con los esclavos y todo ese cuento. Entonces, subimos antes de las 8 de la noche del día de hoy, subimos esas 2 tareas, y esas tareitas nos van a representar una décima. ¿Una décima en qué? Pues después pensaremos en qué, ¿listo? Si en habilitación o qué, algo así. Profe, entonces son solo esos 2 puntos para antes de las 8. Sí, las 8, sí. ¿Listo? Profe, ¿todos se los subimos en un solo documento o van en documentos aparte? Los tenemos que hacer en el cuaderno y los subimos a mano, no puede ser en computador. Y los subimos a Classroom. Yo ahora abro el casillero y ¡pum! Ustedes lo meten allá. ¿Listo? Bueno, profe. Tengo una pregunta en el chat. Yo también, porque tengo... Bueno, pero esperen, todavía no saben. Cuéntenme cómo les pareció la clase. Muy chévere, profe. Siempre son chéveres las clases. Bueno, para la próxima los necesito, pero vayan. ¿Listo? Vayan con agua. Con agua fría y todo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Profe, entonces se envían escaneado el documento. Que se vea la foto. O sea, que se vea bien la foto. Y a Classroom, yo ahora más tarde les abro. Bueno, profe. No le escucho bien. ¿Has subido clases a Classroom? Sí. Listo. Entonces, ahí ya hacemos. ¿Listo? Chao, muchachos. Un gusto. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Profe, sí. Hola, Yano. Chao. Chao.